Y son tan mentirosos que mientras dicen aborrecer a los ricos y hablan inclusive de redistribución de riqueza, reciben todos los días al empresario más importante de México y del mundo en Palacio Nacional. Ustedes, hijos de Carlos Slim, no vienen a defender acá ni a los mexicanos ni al pueblo de México, sino a quienes realmente los pusieron en las curules, estos empresarios, los millonarios de este país. Su venia, presidente. Mexicanas y mexicanos, miren, esta es la venda de los ojos que hoy le pone Morena a las y los mexicanos. Una venda que nos hace ciegos, que no permite que veamos lo que van a hacer los de Morena con el país. No los culpo, no los culpo, debe ser muy vergonzoso tener que darse cuenta de lo que la transparencia permitió saber a los mexicanos. Debe ser muy penoso darse cuenta que aquellos que prometieron que iban a barrer las escaleras de arriba para abajo, lo que hicieron fue aventar una cubetada de lodo. Porque gracias a la transparencia, se las vamos a recordar, gracias a la transparencia, por ejemplo, supimos de esta hermosa y muy ostentosa casa gris que habitaba José Ramón López Beltrán, producto de contratos familiares con empresas paraestatales, es decir, beneficiado de los negocios con el gobierno. O por ejemplo, gracias a la transparencia, hoy sabemos que Pemex pues se convirtió en su caja grande y han hecho millonarios a empresarios de más de 30 años en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena. Y como quieren seguir ordeñando el presupuesto, pues hoy a gusto le incrementan más dinero a Pemex para que sigan ordeñando el presupuesto. Con una variable, ya no tendremos al INAI que nos diga que se están robando la lana. Por eso es lógico que hoy quieran eliminar el órgano que los ha puesto en vergüenza una y otra vez. Un órgano que exhibe su hipocresía y exhibe sus mentiras. La misma hipocresía y las mismas mentiras que hoy también les permiten decir que odian las oligarquías, que odian los monopolios, pero que en su doble moral desaparecen el órgano que asegura justamente la competitividad, que cuida pues que el negocio no sea solamente de unos cuantos. Pero son tan hipócritas y son tan mentirosos que mientras dicen aborrecer a los ricos y hablan inclusive de redistribución de riqueza, reciben todos los días al empresario más importante de México y del mundo en Palacio Nacional. Y fíjense, casualmente este tipo de empresarios son los más beneficiados al eliminar un órgano que regule la competencia económica. Miren ustedes, tanto odian a los ricos y con toda su putrefacta corrupción van para allá que vuelan. Son hipócritas y son mentirosos porque mientras dicen defender a los pobres, eliminan los órganos para que los mexicanos no sepamos los niveles de pobreza o de eficiencia de la educación. Pero miren, compañeras y compañeros, justo así son las dictaduras. Les convienen pueblos ciegos, pueblos pobres y pueblos ignorantes. Claro, ocultando siempre su ceguera, su pobreza y su ignorancia, porque es la única manera en la que podrían manipular la verdad. Esa verdad que hoy tapan con esta venda. Esa verdad que hoy cubren con el manto de la corrupción. Esa verdad que aunque la traten de ocultar con mil mentiras jamás será la verdad, porque no les va a alcanzar la venda para tapar actos de corrupción como estos. Podrán taparnos los ojos, concluya, diputada, diputados de Morena, pero ¿saben qué? Somos Acción Nacional. Jamás nos van a tapar la boca. Así que tendrán que seguir escuchando nuestra voz. Es cuanto. Muchas gracias. Y con la venia de la Asamblea. Hace 10 años, el diputado Ricardo Mejía y su servidora, junto con el diputado Ricardo Monreal, Luisa María Alcalde, Magdalena Núñez, el profesor Alberto Anaya, estábamos en esta tribuna
oponiéndonos a la creación de muchos de estos órganos, específicamente de la COFESE, del IFT, de la CRE, de la autonomía de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y hoy me da mucho gusto, bueno, en aquel entonces evidentemente el Pacto por México, que como decía el líder del PAN en aquel entonces, Gustavo Madero, se arreglaban todas las cosas con una botella de whisky, estaban a favor de la creación de estos organismos porque tenían una repartición de estos órganos. Y en aquel entonces se entendía que lo defendieran porque eran el gobierno. Pero la reflexión que yo hago antes de subir a esta tribuna es que habla muy bien de nosotros, que a pesar de que hoy estamos en el gobierno, estemos en contra de organismos de esta naturaleza, porque demuestra que no hay complicidad de este gobierno con los grandes empresarios de este país, que no solamente se han servido de estos organismos para mantener un poder sustancial en los mercados, sino que los han utilizado con una careta para decir que hay control en la competencia, como tapaderas viles de sus actos económicos preponderantes. Hoy han demostrado ustedes que a pesar de que nosotros hemos cambiado de ser oposición a ser el partido o los partidos en el gobierno, ustedes son los hijos de Slim y los sobrinos de Salinas Pliego, porque las leyes funcionan y funcionan bien. Los que no han funcionado son los operadores, porque la naturaleza del gobierno es la operatividad de todos estos temas y los organismos públicos constitucionales autónomos, tenían una lógica de hacer actividades que eran sustanciales para el desarrollo de las políticas públicas, pero no que no son indispensables. Vienen acá a decir que estamos rompiendo toda lógica y que todos los actores económicos se van a venir en contra de nosotros. Perdón. Los que se van a venir en contra de nosotros son a los actores económicos a los que estos organismos defienden. Y les voy a explicar por qué no han funcionado, pero los dejo con una reflexión, diputados del PRI, del PAN y pues del Movimiento Ciudadano que nunca están. El INAI duró 11 años sin ser un órgano constitucional autónomo y era parte del gobierno central. El Coneval 9 años, la COFESE 20 años duró sin ser un órgano constitucional autónomo. Y así, y en el 2014 se crearon organismos como el IFETEL. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasó entonces en el gobierno de Felipe Calderón? Entonces toda esta tragedia de la que ustedes hablan sucedía en los gobiernos del PAN. Me parece que no han reflexionado de lo que vienen a decir acá, porque estos órganos, muchos de ellos se crearon, sí, en el gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI, y a ustedes ya ni siquiera les tocó como gobierno en el PAN haber disfrutado de las mieles de estos tapaderas de los órganos constitucionales autónomos. Vamos a hablar de por qué no han funcionado y voy a tomar como ejemplo el IFETEL y la COFESE. Primero, porque el IFETEL y la COFESE han sido no solamente casa, sino empleados de los actores económicos preponderantes, específicamente Telcel, TV Azteca y muchos otros. Para muestra un botón. Apenas el 1 de noviembre del 2018, el IFETEL le dio una concesión de 20 años a Televisa antes de que llegara el gobierno de la Cuarta Transformación, a TV Azteca. En febrero del 2022, el IFETEL le dio una concesión de 30 años para el manejo de la 5G a Telcel. Y les voy a decir algo, no solamente se han dedicado a perdonarle multas a Telcel, sino que se han vuelto los grandes operadores de Carlos Slim. Tan es así que tardaron casi 5 años en liberar la infraestructura de esta empresa para que la pudieran utilizar los competidores como Movistar o como AT&T. 5 años, 5 años. Eso quiere decir que por eso no se ha podido hacer una realidad la competencia en telecomunicaciones en este país. El IFETEL
no solamente tardó en compartir la infraestructura de Telcel, sino que tardaron en regularlo, se enredaron en recursos legales y no compartieron se conformaron con los términos de actor preponderante y no hicieron práctica del poder sustancial. Con esto termino. Les voy a decir, y con esto cierro, para demostrarles que no son importantes estos órganos. Telcel dejó de ser, ustedes dicen, un actor preponderante. Del 2013 al 2023 tuvo una participación del 69%. ¿Saben a cuánto bajó? Al 60%. 9 años. Concluya, 9 años, diputada. 2 organismos constitucionales autónomos. Ustedes, hijos de Carlos Slim, no vienen a defender acá ni a los mexicanos, ni al pueblo de México, sino Concluya a quienes su realmente los intervención. pusieron en las curules. Estos empresarios, los millonarios de este país. Muchas gracias.